día de ayer, Pablo y Pachi estuvieron en Viña del Mar en una jornada de difusión de las familias de acogida. No sé cuánto han escuchado hablar de las familias de acogida, pero como ustedes bien saben, creo yo, todos aquí, Pablo y Pachi son parte de ese programa y ellos acogen al Chicho. Y han acogido 2 niños ya en este tiempo, en estos años. Y el día de ayer hubo una jornada en Viña del Mar. La idea era fomentar que más familias quieran hacerse parte de este sistema, de tener a niños que estén institucionalizados, pequeños, que están sin hogar y que en vez de que estén en algún centro del Estado, puedan ser cobijados en un hogar y recibir el calor de un hogar. La verdad es que las estadísticas en Chile son un poquitito desalentadoras respecto a eso, porque resulta que en Chile ha aumentado, según la hermana IA, según la Defensoría de la Niñez, un 72% el número de niños abandonados en los hospitales. De 233 es el dato el año 2021 al 2025, ha aumentado este 72% a 401 niños por año. Y son más de 5.000 los niños que en nuestro país se encuentran en algún hogar, que no cuentan con un hogar, que están abandonados. Y como le digo, el número va en aumento, tristemente. Es una tarea que está desbordándose, sobre todo con los niños pequeños, que son los más vulnerables, los que más necesitan atención, los que más necesitan cuidado, los que más necesitan dedicación. Porque el niño pequeño, si no se le da el alimento, no es capaz de buscarlo, si no se le limpia, no es capaz de limpiarse y está completamente vulnerable y está en una situación muy difícil si no hay quien le ampare, si no hay quien le dé una casa, un hogar. El abandono es quizá una de las cosas más terribles que existe en esta vida, que existe en el mundo. El ser abandonado, el ser desamparado, quedar solo, sin ayuda y sin el cuidado necesario. Y esta desdicha terrible que es el abandono está provocada por el pecado. Y esa es la verdad. No tiene que ver con que hay malas políticas públicas, no tiene que ver con que en realidad el corazón, no hay suficiente dinero o no hay suficientes instituciones. La verdadera razón es el pecado. El pecado que marca nuestra sociedad hace que tengamos niños abandonados, que tengamos niños sin padres. ¿Por qué quedan sin padre? ¿Ha habido una guerra acaso en Chile que quedaron huérfanos esos niños? No, gracias a Dios no ha habido una guerra. ¿Ha habido alguna catástrofe? ¿Murieron adultos? ¿Murieron por alguna razón natural? No. Es netamente el pecado. Y como consecuencia del pecado, estos niños quedan abandonados. Hoy veremos cómo nuestro Salvador experimentó voluntariamente el abandono en la peor condición posible, en una cruz. Y lo hizo para darnos a nosotros un hogar, para darnos a nosotros un lugar en las moradas celestiales. Abra su Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 41 al 50. La prédica del día de hoy lleva por título Abandonado por amor a mí. Abandonado por amor a nosotros. Parece una contradicción que alguien pueda ser abandonado por amor, porque el abandono es todo lo contrario al amor. Mateo capítulo 27, versículo 41 al 50. Y le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer juntos este pasaje tan tremendo de toda la Escritura, como toda la Escritura, en reverencia a lo que vamos a leer.
Vamos a leer de pie estos versículos del 41 al 50. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Tome asiento y vamos a orar una vez más. Bendito Dios, te damos gracias porque tenemos tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es la antorcha más segura a la cual hacemos bien a estar atentos. Y queremos estar atentos. Yo te pido por cada uno de nosotros que podamos estar atentos a tu palabra, entenderla, y tú abras nuestros ojos para que podamos comprenderla y podamos atesorarla, Señor. Que abras nuestros oídos, nuestros ojos para escuchar y para ver tus maravillas, tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como le dije, vamos a ver cómo Jesús sufrió el peor de los abandonos por amor a nosotros. Y Jesús fue abandonado primeramente ante sus enemigos. Una de las cosas más terribles que le pasa a estos niños, como le decía, que son abandonados por sus padres, por sus protectores, es que quedan totalmente vulnerables a el daño de cualquier persona mala o cualquier daño que puedan recibir, ya sea incluso por situaciones de la naturaleza. Todos recordamos cuando chicos, cuando alguien nos ofendió, nos dijo algo que nos hirió, y corrimos a los brazos de nuestra mamá, de nuestro papá, y dijimos: mamá, el niño me dijo feo, me dijo, no sé, gordo, me dijo, a mí me decían frente de papa. No sé por qué me decían eso, no me imagino por qué. Y corríamos a los brazos de nuestra mamá y llorábamos: mamá, me dijeron frente de papa. Y teníamos ese amparo, teníamos ese refugio, ese descanso. Pero más de alguno, a lo mejor en el colegio, en la escuela, sintió el dolor de a veces enfrentarse a las burlas crueles de sus compañeros, de sus amigos, y estar solo. No estaban los papás, no había quien lo defendiera. Y a veces incluso uno se acercaba a un profesor, a un adulto, y el adulto se unía a las burlas. Y en vez de defenderlo a uno, generaba más dolor, más daño en nuestro corazón. Pero nada se compara a lo que sufrió nuestro Señor en la cruz. Él fue abandonado frente a sus enemigos, y sus enemigos le injuriaron duramente, terriblemente, y no hubo quien lo defendiera. Dice el versículo 41 al 44 de Mateo 27, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La semana pasada vimos cómo Jesús fue despojado de sus ropas. Los soldados romanos echaron suertes, ¿cierto?, sobre la ropa y lo despojaron, dejándolo expuesto en vergüenza y desnudo. Y fue crucificado, y las personas que pasaban por ahí, dice la Biblia, que le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. La gente se burlaba al ver a Jesús en esa condición. Pero ahora el texto que acabamos de leer dice que
De esa misma forma, las autoridades judías, las autoridades religiosas, principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, todas las autoridades, la gente mayor, por así decirlo, de esa tierra, se unieron a las burlas, se unieron y empezaron a escarnecerle. La palabra escarnecer no es hacer un asado, no es poner carne sobre algo, sino que escarnecer es burlarse, mofarse o ridiculizar a alguien con la intención expresa de dañarle, de ofenderle, de humillarlo. Lo que ellos decían, cada palabra que salía de la boca de estos hombres tenía el propósito de dañar a Jesús. No lo decían simplemente por comentar algo, sino que ellos tenían la intención cruel y despectiva de dañar al Señor. Pero lo terrible es que el desprecio que ellos sentían por Jesús marca una pequeña diferencia entre la gente que pasaba por ahí. Hay un detalle, la gente que pasaba por ahí le decía directamente a Jesús: bájate de la cruz, como riéndose, y creeremos en ti. Pero las autoridades tenían tal desprecio por Jesús que ni siquiera lo miraban, sino que frente a la cruz conversaban entre ellos y decían esto para que él escuchara, pero no se dirigían a él porque le despreciaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y quisiera que analizáramos un poco cada una de estas frases que dicen las autoridades judías, para que viéramos la crueldad de sus palabras, porque si lo leemos a la rápida pareciera que no fuera tan grave, pero lo es terrible. La maldad de estos hombres y por qué escogen estas palabras para hablar así de Jesús. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, es lo primero que dicen. En buen chileno, traducido sería como cuando alguien, un futbolista sobre todo, dice: ahí quedó, ahí quedó. ¿Lo ha dicho alguna vez? Riéndose de algún, no sé, de alguien que a usted no le agrada o de algún equipo de fútbol que a usted le queda. Ahí quedó el Colo-Colo, ahí quedó la U, para que no se piquen, no voy a decir nada. Ahí está, pues ya no era tan bacán, no era tan grande, no era tan genial, ahí quedó. Ahí quedó Brasil, dijo Arturo Vidal. Estos hombres querían reforzar eso y decir: ahí está, pues, ahí está, ahí quedó. Ellos lo decían con cierto dejo de victoria, como que habían logrado quitarse de encima a este grande poderoso que hacía milagros, que hacía sanidades, que hacía tantas cosas bellas y que traía tanta libertad al pueblo. Cuánta maldad había en estos hombres, pero mire el detalle de cómo ellos, lo irónico, que al decir esto, ellos se están condenando a sí mismos, porque están diciendo: a otros salvó, ¿cierto? A sí mismo no se puede salvar. Están reconociendo que Jesús hizo milagros, que sanó enfermos, que limpió leprosos, que libró endemoniados. Reconocen que Jesús hizo una obra buena y sobrenatural. Reconocen que es verdad que Jesús salvó a otros. Qué irónico. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, vemos lo siguiente. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Uno como estos que estaban ahí conversando frente a la cruz. Uno de los principales autoridades judías. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sacerdotes, ancianos, fariseos, escribas reconocían que Dios estaba con Jesús. Reconocían que las obras que Jesús hacía eran de parte de Dios. Y aún así planificaron y orquestaron su crucifixión. Como ellos se condenan en esta burla. Pero, ¿era efectivo acaso que Jesús no podía salvarse a sí mismo? ¿Era verdad? Sin duda que Él podía. Mi hermano, sin duda que Jesús podía salvarse a sí mismo, pero al hacerlo nos habría condenado a todos. Sin embargo, Él prefirió no salvarse, comillas, a sí mismo y salvar a todos los que Él había venido a rescatar.
Juan capítulo 3, versículo 17, el mismo pasaje donde aparece Nicodemo y habla con Jesús, dice más adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mientras otros abrían su boca para escarnecerle, Jesús abrió su boca para bendecir e interceder por aquellos que le crucificaban. Vemos en Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34, dice, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el versículo 34 dice lo siguiente, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras sus enemigos se burlaban de él, lo escarnecían y le decían, no se puede salvar a sí mismo. Él seguía salvando a otros, aún desde la cruz, porque su intercesión fue oída por el Padre. Sabemos por el mismo Evangelio de Lucas que después uno de los que estaba al lado de él, que al principio también se burlaba de Jesús, luego se arrepiente y luego le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo estoy seguro que la intercesión de Jesús en ese momento, cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue la que permitió que el que estaba a su diestra y aquel soldado que dijo verdaderamente este es hijo de Dios, fueran salvos también y creyeran en Jesús. Pero sigamos analizando estas palabras, estas injurias de estos hombres perversos. Dice luego el texto de Mateo, dice, si eres rey de Israel, si es él el rey de Israel, si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Con repugnante arrogancia ellos ponen condiciones para creer en Jesús. Pero no nos engañemos. Ellos no estaban diciendo esto como quien busca comprobar algo, como alguien que tenga dudas y dice, mira, si pasa esto voy a creer. No, no es ese el sentido. Ellos lo dicen porque saben que en las condiciones en que Jesús se encontraba era humanamente imposible bajar de la cruz. Estaba totalmente desamparado. Los suyos le habían abandonado. No tenía quien estuviera ahí abogando por él. Él estaba solo, estaba desnudo, estaban clavados sus manos, sus pies. Estaba colgado de un madero y muy mal herido, desangrándose. En esas condiciones era imposible bajar de la cruz. No había ninguna autoridad que abogara por él, no había ninguna persona que pidiera por él. Es por esto que ellos dicen. Lo dicen en forma burlona, lo dicen en forma despectiva. No lo dicen porque realmente están pensando que sí van a creer si es que Jesús desciende, sino porque ellos saben que Jesús no puede bajar de la cruz en esas condiciones. Pero vuelvo a decir, él sí podría haber bajado si así lo hubiera querido. Pero se mantuvo en la cruz porque él no había venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él era el Cordero de Dios dado por el pago de los pecados del mundo. Si él se hubiera bajado de la cruz, no quedaría más que la horrible condenación de toda la humanidad. Si Jesús hubiera bajado como rey, entonces habría ordenado a sus ángeles que tomaran preso a todos sus enemigos y que los llevaran cautivos y los echaran al lugar que está preparado para todos los que le aborrecen, y ese es el lago de fuego, el lago donde la llama nunca se acaba. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, sí, habrían creído en él, pero habrían creído como creen los demonios, para quienes no hay salvación. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero para ellos no hay salvación. Para ellos solo queda esperar una horrenda condenación. Si Jesús hubiese bajado de la cruz, el mundo hubiese creído, pero hubiese sido condenado completamente y enviado hacia el infierno. Y no habría esperanza. Jesús se mantuvo en la cruz porque también él obedeció las Escrituras. ¿Recuerdan lo que pasó cuando fueron a apresar a Jesús? Y uno de sus discípulos sacó una espada y le cortó la oreja al soldado, a uno de los sirvientes del sumo sacerdote.
Eso está en Mateo capítulo 26, ya lo vimos domingos anteriores, pero es bueno recordarlo. Dice en el versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso no sabes que si yo quisiera librarme de esto, me libraría en medio segundo? ¿Acaso no sabes que yo tengo la capacidad de destruir todo aquí y que todo quede en nada? Por Él fueron hechos los cielos y la tierra, el universo. Dice la Biblia que por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuánto más Él podía haber hecho? Bajarse de la cruz. Pero usted y yo habríamos sido condenados inmediatamente, porque Él es el Rey del universo. Él no solo es el Rey de Israel, Él es el Rey del universo. Toda la tierra está llena de su gloria, dice la Biblia. Él es Dios encarnado. El Rey estaba ahí entregando su vida, poniendo su vida, sujetándose a la misma palabra. Versículo 54 de Mateo 26 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario que el Hijo de Dios muriera en una cruz, abandonado, siendo maltratado e injuriado por sus enemigos. Jesús se mantuvo en la cruz porque fue obediente a la palabra de Dios hasta la muerte. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, tal vez habrían creído en Él, como dije, pero no con fe verdadera, sino con la fe de los demonios, para quien no hay salvación. Y la última frase que dicen estos hombres, dice, confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Este es el más cruel y diabólico dardo que lanzan los sacerdotes y las principales autoridades judías contra Jesús. Ellos deseaban humillar. La palabra escarnecer, les dije, es humillar, es dañar, es tener la intención de dañar a alguien. Y esto lo dicen porque ellos sabían que ningún otro hombre había gustado de una relación tan cercana y tan directa con Dios como Jesús. Nadie como Jesús había hablado de Dios con tal cercanía y a nadie Dios el Padre le había hablado de forma directa y respondiéndole de forma tan evidente como a Jesús. Miren lo que dice, recuerde lo que dice Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado. Dice, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De qué otro hombre se escuchó esa voz desde los cielos? Que Dios dijera, este es mi Hijo amado. Ni de Moisés, ni de Elías, ni de ningún otro profeta. Nadie como nuestro Señor Jesús tenía una relación tan directa con el Padre, tan única. Mateo 17:5 en el monte de la transfiguración dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nadie, insisto, tenía tal cercanía con Dios. Juan capítulo 11, versículo 41, cuando Jesús resucita a Lázaro, él ora con toda confianza y dice lo siguiente, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que me has enviado. Nadie como Jesús. Esa confianza en decir, Dios, yo sé que tú siempre me escuchas, sé que siempre me oyes. Una relación tan directa, tan única, al punto que Jesús llega a decir, el Padre y yo uno somos. Pero la condición en que Jesús se encontraba en ese momento era, según las autoridades religiosas, una demostración de que Dios había abandonado a Jesús. De que el Padre ya no estaba con él. ¿Cómo podía Dios ver a su Hijo en esas condiciones y no hacer nada? ¿Dejar que su Hijo estuviera en esa condición? Esta burla
escarnecedora tenía como propósito poner en cuestionamiento la relación que Cristo tenía con Dios el Padre. Pretende cuestionar la fidelidad de Dios y la relación de amor perfecta que había entre ellos. Podemos ver el mismo veneno de Satanás en los labios de estos hombres. Ese mismo veneno que en el desierto, ¿lo recuerda? Cuando Satanás tentaba a Jesús y le decía, si eres hijo de Dios, transforma esas piedras en pan. A ver, pruébalo, demuéstralo. Eres el hijo de Dios, ¿cómo vas a tener hambre? Si eres hijo de Dios, tírate, lánzate. Porque la Biblia dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Asimismo, estas autoridades, con ese veneno, con ese veneno diabólico, injuriaban a Jesús y ponían en cuestionamiento la relación que él tenía con el Padre. Pero Jesús, aun a pesar de las injurias de sus enemigos, nunca cuestionó la fidelidad y la bondad de Dios, como lo veremos al final. Él había puesto toda su confianza en la perfecta voluntad de Dios. Y en el Getsemaní había dicho, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús había puesto toda su confianza en su Padre. Confiaba plenamente que lo que él vivía era bueno, era agradable y era perfecto porque era la voluntad de Dios. El versículo 44, volviendo a Mateo, el texto que estamos analizando hoy, Mateo 27, el versículo 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aún aquellos que estaban crucificados a su lado fueron arrastrados a ofender al Señor y a injuriarlo. Jesús quedó en completo abandono frente a sus enemigos. No hubo quien lo defendiera, no hubo quien abogara por él. Sabemos por el Evangelio de Lucas que en algún momento uno de ellos dejó los agravios y pidió por su alma y el Señor le concedió la salvación. Tal vez este hombre se impactó al ver que Jesús no respondía de la misma manera, no echó garabatos como lo habría hecho alguno de nosotros. No lloró, no se angustió, sino que intercedió por los que le injuriaban. Pero el Evangelio de Mateo se enfoca en el completo desamparo en el que quedó el Señor, malherido, sufriendo terribles dolores físicos, abandonado por los suyos y rodeado de enemigos que lo injuriaban duramente. Pero antes de morir, Jesús sufre en carne propia el peor de los desamparos, el peor de los abandonos. Dice el versículo 45 y 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que se cubrió de tinieblas la tierra y a algunos les gusta teorizar y discutir de cómo se produjo, que un eclipse, que una nube, que un volcán que estalló, eso da lo mismo. Si la Biblia dice que hubo oscuridad en toda la tierra es porque hubo oscuridad en toda la tierra, pero lo que realmente importa es qué significa que haya oscuridad en la tierra. Cuando hay oscuridad, eso habla de juicio, eso habla de un castigo o de la ausencia, palabras sencillas, de luz. Eso es la oscuridad, la ausencia de luz. Y Dios es luz. La Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y si hay tinieblas en una tierra, si hay tinieblas sobre un territorio, eso quiere decir que de alguna forma Dios se está retirando, que Dios está quitando su mirada, su presencia. Habacuc 1:13 dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios ve todo, pero de alguna forma Él retira su mirada para no ver el mal porque Él es muy puro de ojos. En cierta forma, las tinieblas mostraban como si Dios hubiera retirado su mirada para no ver, porque Cristo estaba recibiendo sobre sí el pecado de todos nosotros. Estaba recibiendo en Él el castigo de nuestra paz. Entonces Jesús clama a gran voz con un grito que estremeció el universo entero. Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Las palabras que leímos al principio del Salmo 22 se hicieron vida. Qué tremendo que este Salmo 22 que leímos en la mañana, y le pediría que lo busque para que lo tenga ahí abierto y después en la tarde pueda leerlo y meditar en todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo se hace viva la palabra de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras, de las palabras de mi clamor? De todos los dolores que Jesús había experimentado, este es el más profundo. Sentir que Dios te había abandonado. Hermano, es terrible sentir el abandono. Es un dolor demasiado grande sentirse abandonado. Abandonado por un padre, por una madre, por un esposo, por una esposa. El abandono es una de las cosas más dolorosas que existe en la historia humana y es fruto del pecado, es producto del pecado. Y porque Jesús estaba tomando todo nuestro pecado, Él sufrió el abandono. Pero quiero volver a recalcar que ningún hombre jamás, como dijimos, ni aun Adán, había tenido una comunión tan perfecta y directa con Dios el Padre como Jesús. Nadie. Y esto es muy importante, porque esto hace mucho más profundo y agudo el dolor de Jesús en ese desamparo. No logra compararse, pero tal vez nos permite entender un poco lo que quiero decir. No sé si usted tuvo un padre o una madre amorosa, si Dios le regaló ese privilegio, pero qué lindo es ese don que Dios nos da a aquellos que pudimos tener un padre o una madre que nos guardó, que nos cobijó, que nos amó. Pero imagínese el dolor que sentiría usted si esa madre o ese padre con el cual usted tuvo una relación tan estrecha y tan linda, en un momento lo dejara, lo abandonara, le diera la espalda y se fuera. ¿Qué dolor más profundo le provocaría eso? Jesús, como ningún hombre, tuvo una relación tan directa con el Padre que cuando era niño no se sintió angustiado cuando sus papás se olvidaron de él. ¿Se acuerdan? Cuando los papás se olvidaron de Jesús. 12 años tenía. Habían viajado desde Galilea a Jerusalén. Eso es como de Illapel a Santiago, pero caminando, no en auto. Y Jesús se queda en el templo y sus papás se devuelven. Y cuando iban por la cuesta, se acuerdan del niño. ¿Dónde está el niño? Desesperados sus padres, que no eran malas personas, se devuelven a buscar a Jesús. Cualquiera de nosotros, cualquier niño de 12 años estaría angustiado, afligido por el desamparo, por sentirse desamparado, sentirse abandonado por sus propios papás, que lo dejaron ahí. Menos Macaulay Culkin, ¿cierto? Para los que vieron Mi Pobre Angelito. Pero cualquier niño real, verdadero, no una película, sentiría angustiado. Pero la Biblia dice que Jesús estaba conversando con los maestros de la ley, ¿cierto? Preguntándole y haciendo preguntas y hablando también. Y él con total tranquilidad, le responde a su papá: ¿por qué me buscan? ¿Cuál es el motivo de estar desesperados? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús desde pequeño tenía una relación tan directa con el Padre que no había angustia, ni aun si sus papás le dejaran. En Jesús se cumple tan clara la palabra en el Salmo 27 cuando dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Realmente Jesús sabía que su Padre no le iba a abandonar. Es hermoso eso. Que el Salmo 34:15 que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nadie como en Jesús, nadie, ningún clamor como el clamor de Jesús era respondido tan rápido por el Padre. Sin embargo, ahora Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? El dolor, la tristeza en el alma de Jesús por sentir el desamparo, por sentir que Dios se retiraba, quebró su corazón. Y como vamos a ver, eso fue lo último
que lo llevó definitivamente a la muerte. ¿Por qué tanto abandono y dolor? ¿Cómo podía ser que Dios, el Todopoderoso, dejara que su Hijo permaneciera en esa condición sin venir en su ayuda? Porque el Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para lavar los pecados de aquellos que Él venía a salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No quede abandonado ni desamparado, sino que tenga vida eterna. Con ese sacrificio perfecto de obediencia y devoción de su propio Hijo, el Padre salvó a los que Él había escogido. No había abandono por desprecio cruel de parte del Padre, sino todo lo contrario. Había una entrega voluntaria y llena de misericordia para pagar nuestra deuda impagable de pecados y de rebelión. El profeta Isaías ya lo había dicho siglos antes, en ese capítulo famoso que siempre repetimos, el capítulo 53 de Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cuánto amor que desamparaste a tu Hijo, con quien tenías esa relación tan directa, por amor a nosotros. Y para poder intentar entender un poco este momento sublime y tremendo, quiero valerme del ejemplo que entrega un comentarista bíblico que suelo consultar mucho, se llama William Hendrickson, admitiendo, como él también lo dice, que un ejemplo nunca va a poder realmente satisfacer lo que realmente se trata de explicar en este caso. Pero cuando un niño pequeño enferma, y este es el ejemplo, a veces lo único que quiere es estar con su mamá o su papá, ¿cierto? No está enfermo. Pero en ocasiones es necesario llevarlo a un hospital, en ocasiones es necesario dejarlo ahí. Y los padres tienen que abandonarlo, no porque lo odien, no porque lo quieran, no porque lo desprecien, sino aún con el dolor de su corazón tienen que dejarlo ahí. El niño se sentirá desamparado. El niño, si es pequeño, no va a entender y va a decir, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que quedar yo aquí? Yo quiero a mi mamá, quiero a mi papá. Pero los padres saben que es necesario que así sea. Insisto, este ejemplo no logra cubrir todo lo que significó que el Padre se retirara y que Jesús quedara desamparado. Pero era necesario, por amor a usted y a mí, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de tanta maldad y librados del infierno mismo, que el Hijo de Dios muriera en una cruz, que Él fuera desamparado por nosotros. Eso cuesta nuestros pecados. Eso es para que vayamos pensando si los pecados son cosa sencilla o no. Pero terminemos. Vamos a la última parte del texto de hoy día. El versículo 47 en adelante dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Los que están ahí al lado en la cruz escuchan este estremecedor clamor de Jesús. Quisieron burlarse de Jesús. Hay distintas interpretaciones, pero yo me quedo con esto, que la intención de estos hombres era burlarse de Jesús, porque la palabra Elí en arameo es muy similar a Elía, que es Eliseo en arameo. Entonces, no es que ellos no hayan entendido que Jesús estaba llamando a Dios, sino que ellos se burlaron poniendo una palabra similar. Como cuando alguien diga, oh Dios mío, y no sé, y alguien diga, ¿Dionisio? A Dionisio, así, no, porque suena parecido, no sé, ponga el ejemplo que quiera. Pero lo que hicieron estos hombres fue burlarse aún más de Jesús. Y quisieron taparle la boca.
con una esponja. Y el otro dijo, no, déjalo, a ver si viene Elías a librarle, como riéndose de él. Mas Jesús, versículo 50, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cuál fue ese último clamor de Jesús antes de morir? Mateo no lo dice, pero tenemos el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas, que sí nos cuentan. Juan 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz fueron, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera frase, consumado es, que en griego es la palabra tetelestai, y en arameo es la misma palabra, es una sola palabra, es una expresión de victoria, es una expresión de llegar a la meta, es una expresión de que algo ya fue completado, que una tarea está lista, está terminada. ¿Cómo podía Jesús desde la cruz decir, terminé, victorioso, diciendo, ya está hecho, cumplí la misión, cumplí la tarea, lo logré? Porque Él había venido a dar su vida en rescate por nosotros. Y Él había puesto su vida ahí y había llegado al final. Y no habiendo más que hacer, no habiendo más sacrificio ni obra para salvarnos, Jesús dice, consumado es. No hay más que hacer. No necesitamos nada más. No necesito la intercesión de los santos, no necesito la intercesión de María, no necesito la intercesión de ningún brujo, no necesito la intercesión de ninguna persona, de ninguna cosa. Consumado es. Jesús hizo todo. Jesús desde la cruz entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Es todo lo que necesitamos. Es al Hijo de Dios muriendo en nuestro lugar. Y finalmente Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En plena confianza, aunque el Padre se había retirado, Jesús no atribuyó maldad al Padre, sino que en plena confianza Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al haber completado la tarea ya, entrega su espíritu, confiando en la bondad y justicia del Padre. Terminemos. Juan 14, versículo 1 y 2 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No tener casa, no tener hogar, es terrible y es la realidad de muchos niños hoy en día, como lo dije al principio. Y es fruto del pecado. Pero cuando nuestro cuerpo se deshaga y nuestros días aquí en la tierra terminen, ¿dónde tendrá hogar nuestra alma? ¿Dónde irá a parar nuestra alma? Hay uno que dice, voy a preparar lugar para ustedes. No quedaremos abandonados, no quedaremos como almas en pena, sin hogar, sin descanso, sin lugar donde nuestra alma pueda descansar y estar segura, refugiada, sino que Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. No se turbe vuestro corazón, no se angustien. No hay abandono, no hay desamparo para los que creen en Jesús. Porque aunque nuestro padre y nuestra madre nos deje, con todo Jehová nos recogerá. Porque Él dio a su propio Hijo para que nosotros fuéramos rescatados. Debemos confiar en Él, debemos confiar en su amor, debemos poner nuestra confianza en Él, en Jesús nuestro Salvador. Y nuestra alma habitará segura. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo es creer en Jesús. Es poner la confianza de mi alma en Él
en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz, en que Él sufrió el desamparo por nosotros. En este mundo, en esta vida, sí experimentaremos a lo mejor desamparo, abandonos. Y a lo mejor usted, alguien aquí, recordó el abandono y el desamparo que sufrió cuando pequeño, cuando niño. Pero quiero decir que Jesús sufrió también, no debiendo por qué. Él estando en su gloria, en el cielo, Él descendió y tomó nuestra forma, como hombre caminó entre nosotros y sufrió el abandono y el desamparo para darnos hogar a nosotros, para darle hogar, casa a usted y a mí. Podemos habitar confiados entonces en la presencia de Dios, porque Él es nuestro hogar, Él es el amparo, Él es las alas del Altísimo, Jesús el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da consuelo, Señor. Nos da consuelo y es tremendo, es maravilloso pensar en todo lo que viniste a hacer tú por nosotros, Señor Jesús. Te entregaste completamente, fuiste abandonado por los tuyos, fuiste abandonado frente a tus enemigos y aún sufriste el desamparo de Dios por amor a nosotros. Porque así era la única forma de entregar tu vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por el gran amor con que nos has amado. Padre, pero yo oro por aquellos que están sintiendo en su alma, en su corazón o en su vida, de alguna forma, el desamparo, el abandono, tal vez de algún familiar, tal vez de algún esposo, alguna esposa, tal vez de las instituciones o de alguna manera se están sintiendo abandonados, Señor, incluso por ti. Padre, yo te pido que ellos puedan mirar hacia Jesucristo y ser fortalecidos en su interior y saber que en ti tienen hogar, saber que en ti, Jesús, están seguros y que se escondan en ti como cantábamos, Señor, y que encuentren en ti ese lugar seguro, ese refugio, porque ese lugar no se moverá, porque ese lugar no desaparecerá, porque ese es lugar seguro por la eternidad. Y que con todo gozo y con toda libertad podamos decir, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Viviremos confiados, Señor, y caminaremos en paz, porque solamente tú nos haces vivir confiados, oh Dios. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Es todo lo que necesitamos, es todo lo que queremos, Jesús. Mirar hacia esa cruz, comprender esa cruz. Y yo te pido que cada uno de los que aquí está pueda entender lo que tú hiciste por nosotros, más y más, y pueda adorarte por lo que tú hiciste en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de pasar a la ofrenda,